suspéndale para adenomas los anticonceptivos a la persona que lo está tomando, y aquí sí es la resección quirúrgica. Esta se puede hacer cuando tenemos adenomas múltiples o uno muy grandote. A mí me tocó valorar una paciente que le hacía mucho efecto de masa, ya casi no podía comer, vomitaba, tenía obstrucción en varios sitios, ya estaba ocluyendo la cava, tenía varices en las piernas de la pobre muchacha, tenía algo de ascitis, y no era un tumor maligno, era adenomatosis múltiple, pero sobre todo uno de los tumores, pues yo creo que medía como 30 centímetros, incluso la muchacha parecía embarazada. El hígado en total yo creo que le hacía un volumen, pero enorme, ¿no? Entonces, esa mujer era candidata a trasplante. Eso fue esa mujer la vi yo ya como en el año 2003, ya hace como 17 años, no sé qué fue de su vida porque todavía la vi en el ISSSTE. Bueno, hasta aquí vamos a dejar los tumores benignos del hígado. No sé si quieran ustedes comentar alguna cosa en estos 2 minutos que nos quedan para las 9:30, porque tengo media hora para ver cáncer de hígado. No, no es cierto. El cáncer de hígado es un tema un poco más largo. Hay que verlo un poco más con calma, ¿no? Ya estamos tranquilos. Bueno, vamos a quitar entonces esto y nos vamos para el tema de cáncer hepatocelular. Insisto, cuando les digan a ustedes de los tumores malignos que aparecen en el hígado, ¿cuál es el más frecuente? Contestaremos el metastásico, de los tumores malignos que aparecen en el hígado, en un estudio, en lo que sea. Ahora, cambia la cosa cuando nosotros, déjenme permitir la entrada a una compañerita. Les decía yo que cambia la cosa cuando nosotros tenemos eh, la pregunta sería, ¿cuál es el tumor primario más frecuente del hígado? Entonces sí, directo a decir carcinoma hepatocelular, porque ocupa como el 85% de los tumores malignos del hígado. Y el otro pequeño porcentaje de tumores primarios, insisto, primarios, que nazcan ahí, es el colangiocarcinoma. Y el colangiocarcinoma puede existir en los conductillos, porque de ahí proviene, en los conductillos de intrahepáticos, pero también en los extrahepáticos. En la confluencia del hepático derecho con el izquierdo, cuando se hacen tumores ahí en la vía biliar, se les conoce como tumor de Klatskin con K, Klatskin con N al final. Y puede haber también un colangiocarcinoma del colédoco y puede haber un colangiocarcinoma cercano a la ámpula de Vater, ¿no? Incluso en la porción intrapancreática del colédoco. Ese tumor es uno de los tumores que se considera periampular de la vía biliar. Acuérdense ustedes que la ámpula de Vater está allá donde terminan, donde confluyen el colédoco y el virsum, y se ve ahí como la papila, se ve ahí una especie como de pezoncito en el duodeno, en la parte que se conoce como mesial, que da hacia la cabeza del páncreas, en la mucosa ahí donde se ve que se asoma, ahí es donde se hace la CEPRE, justamente. Entonces, todos los tumores que estén a 2 centímetros alrededor de la ámpula de Vater se consideran como periampulares. Entre los que se encuentran el cáncer de la cabeza de páncreas, el cáncer de colédoco, distal, por supuesto, el cáncer de duodeno, proximal a la papila, porque si está ya hacia la cuarta porción del duodeno, muy cerca del píloro en la parte superior, a lo mejor no sería un periampular. Y por último, la propia ámpula de Vater puede dar un cáncer, entonces el cáncer ampular en sí se considera dentro de los periampulares. No sé si tengan ustedes algún comentario o pregunta de lo que hayan repasado sobre lo que es el cáncer hepatocelular. ¿Tienen algún comentario? Por ejemplo, en nuestro caso, algo muy importante pues son los factores de riesgo, ¿no? Y de los factores de riesgo, por cierto, este tema son de los primeros que yo les dejé a sus compañeros. Lo he venido actualizando, le he venido pegando cosas, pero siempre le he querido dejar en el título que ustedes, sus compañeros,
eran de los primeros semestres que daba yo en la universidad, ahora que regresé a dar al pregrado, porque me pasé dando 15 años posgrado con los residentes. Y ahora que regresé con ustedes al pregrado, hace como, voy para 6 años ya. Yo creo que en el segundo año que di clases, Carla Lorena, Israel, estaban en grupos diferentes, porque daba yo la misma materia en dos grupos. Incluso cuando recién inicié, me pidieron que diera yo 3 semestres porque había habido un profesor por ahí que lo habían acusado de acoso, ya estaba por jubilarse, le dijeron mejor jubílate y que no, ya para que no tengas broncas. Y pues lo quitaron de forma abrupta y fue cuando me invitó el director que estaba, que por cierto había sido fue mi pasante de servicio cuando yo era R4 de cirugía en el campo. Le llamábamos campo, ir a rotar a hospitales en esa época se llamaban de solidaridad. Y lo que hacíamos era ir en el R4, ir a rotar. Ahora rotan medio año. En mi época rotábamos nada más 4 meses. Entonces ahí estaba de pasante el director anterior, no el que acaba de fallecer, sino el doctor Meneses. Y me invitó a la clase y me pidió que diera 3 grupos. Dije, hijo, yo la verdad es que no me pienso hacer por el momento profesional de la docencia. Y acepté los 3 grupos porque pues yo le había solicitado. Digo, y cuando tengas espacio, tengo ganas de dar clases porque ya me pasé como 8 años sin tener que ver con la docencia y es una como necesidad que tengo. Entonces ya me invitó a eso y sus compañeros estaban en grupos diferentes y los dos dieron un trabajo que me pareció bastante bueno, pero sumándolos creo que quedaba mucho mejor. Entonces por eso es que ahí quedó el nombre de Carla Lorena. Ellos ya deben ser médicos, supongo, incluso a la de cuántos estén en la residencia de alguna de las especialidades, eso, un par de chicos brillantes. Bueno, entonces, no se les olvide que uno de los principales factores de riesgo para cáncer hepatocelular es la cirrosis. Hay otros que ahorita los vamos a ver. Y la incidencia pues anda de 5.6 a 7 por 100 mil habitantes y la mortalidad de 3.8 a 6.3 por 100 mil habitantes. Entonces, esto fue del Globocan de hace ya muchos años, pero pues no ha cambiado tanto, la verdad, con toda honestidad. Si ustedes hacen sus cuentas y lo dejáramos en promedio 6 por 100 mil, serían 60 por 1 millón y serían 600 por 100 millones. Entonces tendríamos alrededor de 650, 700 casos al año de cáncer hepatocelular en México, o sea, no es despreciable, ¿no? Entonces, sí existen, ¿no? Que es una de las cosas que pues ahí están. Y en cuanto a la causa, la hepatitis B es más socorrida para cáncer hepatocelular solita. O sea, ya les he dicho que una de las principales causas digamos, predisponentes para cualquier, para cáncer hepatocelular es cualquier tipo de cirrosis. Llámese por virus B, llámese por virus C, llámese por autoinmune, llámese alcohólica, etcétera, hasta ya ahora incluso por hígado graso, ¿no? Por MAFLD, por MAFLD. Entonces, de las virales, ahí sí es una cosa interesante, porque ciertamente podemos ver cáncer hepatocelular sin cirrosis y sin enfermedad viral, ¿eh? Eso sí se los tengo que decir, y está asociado a herencia. Entonces, otra de las causas es herencia. Y tenemos una de las causas de cáncer hepatocelular que no se asocia a cirrosis, es en pacientes que tienen hepatitis crónica por virus B y que no han hecho cirrosis, tienen más predisposición por hacer cáncer hepatocelular. O sea, el virus de la hepatitis B induce en el hígado la posibilidad de la neoplasia en este caso. De las drogas y toxinas, ahí ven ustedes que está el alcohol y algunas otras sustancias. El tabaquismo, entre otros, dicen aquí, pero el tabaquismo tiene que ver con prácticamente todas las neoplasias del organismo y no se diga con las cuestiones vasculares, y no se diga con infarto, y no se diga con pérdidas de miembros por isquemia periférica, etcétera. Pero pues el ser humano es así, le gusta fumar y sigue fumando y pues yo creo que no nos tenemos que romper mucho la cabeza cuando decimos que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, ¿no? Porque luego solía yo decirles, no me lo van a creer muchachos, pero todavía hay gente que fuma. Y lo interesante del caso es que en nuestro ambiente de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien. Está la esteatopatitis no alcohólica, que había yo mencionado, que ahora que ya la ubicamos como MAFLD, como MAFLD.
Esto de la diabetes, aunque lo están poniendo como posibilidad, pero no lo solemos ver tanto, afortunadamente, y algún otro tipo de problemas. El hipotiroidismo lo están asociando, pero yo más bien lo asociaría con, eventualmente con obesidad, con sobrepeso y con la posibilidad de ser esteatohepatitis. Y la etiológica autoinmune, que dice acá, pues ahí tienen ustedes, la cirrosis biliar primaria, prácticamente todas las cirrosis, pues ahí las tienen ustedes. Aquí, yo se la agregué hace no mucho tiempo por lo que habíamos visto del hígado graso, que puede terminar también en, claro, aquí estaba mencionada la anterior, pero para ver la posibilidad porcentual que podríamos tener nosotros de hacer cáncer hepatocelular, ¿no? Entonces, alto riesgo de obesidad general, al diagnóstico, prevalencia y progresión. Bueno, aquí puse lo de la cirrosis, pero me faltó ponerles, y estas sí se las mostró Marifer ahora que, porque se la pasé incluso y ella la tomó de ahí, de la posibilidad de tener cáncer pues aquí está, claro que sí, progresión de esteatohepatitis no alcohólica, carcinoma hepatocelular, 2 a 5% por año aumenta la posibilidad, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, sí, claro, va, porque eso de compartir, pues ya las compartí, ¿verdad? Ajá, porque les había yo mencionado ahorita. Bueno, acá está la diapositiva donde les mostraba yo. ¿Ya tienen la diapo? Ya, doctor. Ok, esto es lo que les decía yo de la cirrosis 2,5 por año. Y esta la había utilizado ella. Dentro del cuadro clínico que tenemos habitualmente, eh, pues algo muy importante es saber que el paciente tiene cirrosis. Y de la cirrosis ustedes ya saben bastante. Lo que tengan de cuadro clínico de la cirrosis, que puede ir desde no tener nada, pero saber que está ya cirrótico. ¿Por qué? Porque eventualmente tuvieron un laboratorio con hepatitis crónica y se les ocurrió hacerles a ustedes una elastografía y les salió con F4 y el paciente no se queja de nada. Bueno, pues entonces puede irse desde asintomático a dolor en el hipocondrio derecho. Aquí la pérdida de peso, si se fijan, nos la están poniendo de 30 a 61%, y debilidad, esas dos cosas. Eh, pero pues hay un porcentaje, los que lo ubican en 34, 66% no tienen ningún síntoma. Los que lo ubican en 22, 78% no tienen ningún síntoma. Entonces, puede o no dar. Esto de la saciedad temprana es cuando ya hace efecto de más el tumor, porque otra cosa no. Este es un tumor que no suele producir mucho factor de necrosis tumoral, que yo pienso que ese factor de necrosis tumoral es el que produce más la pérdida del apetito y por lo tanto pérdida de peso. Entonces es lo que tenemos. La distensión abdominal es cuando los pacientes están con efecto de masa, que ya tienen un tumorzote o que acompañado a su cirrosis, porque una de las causas de descompensación más importantes de la cirrosis es la aparición de un cáncer hepatocelular. Incluso hace poco perdí un tío que tenía sabía yo que estaba cirrótico y de repente hizo cáncer hepatocelular, no avisó, se fue a vivir con uno de mis primos, estaba en Saltillo, y según yo, que me decía, no, sí, ¿qué te ha dicho el doctor? No, pues que voy bien, y nunca lo había ido a ver, y le digo, oye, ¿qué les decía el doctor Bosques? Me dice mi primo, estábamos en el velorio. Doctor Bosques, no, pues ni lo conocí, ¿por qué? Le dije a mi tío que lo llevaras a Monterrey para que te viera ahí de Saltillo, está cerquita, y el doctor Bosques es una eminencia en esto, ¿y qué onda? Dice, no, pues nunca lo fue a ver. Le digo, pues yo creo que le daba pena que le dispararas la consulta y te molestaras. Y pues en eso quedó. Entonces, acá tienen ustedes algunos otros datos que más bien están asociados a cirrosis que en sí al tumor, al cáncer hepatocelular. Entonces, una cosa muy importante es que el mejor marcador tumoral que tenemos para cáncer hepatocelular es la alfa-fetoproteína, pero la desdicha de que solamente el 50 al 65% lo expresa, o sea, cuando lo expresa ahí está. Pero si no lo expresa, pues ¿qué vamos a hacer, no? O sea, eso no lo descarta, claro. Aquí ya tendrías otras opciones. Precisamente por eso, la forma de diagnosticarlo puede ir desde biopsia y en un momento dado pudieras ni siquiera tener biopsia para poder hacer el diagnóstico, lo que se le llama criterios
de no biopsia para tener cáncer hepatocelular. Eh, ¿Qué les iba yo a comentar? Se me pasó, ya me acordé. Dentro del cuadro clínico se mencionaba ictericia. Entonces, cuando el tumor asienta en la parte central, entonces llega a bloquear los conductos biliares y el paciente se pone ictérico. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. De las pruebas de funcionamiento hepático, lo que más constante vemos elevado con la presencia de cáncer hepatocelular es básicamente la gamma-glutamil transferasa. Si ustedes tienen un paciente que no tiene ictericia, tiene elevadas las transaminasas porque trae hepatitis crónica, pero tienen una gamma GT de 400 o 300, sospéchese que no tenga el paciente cáncer hepatocelular. Ciertamente pudo haber sido una borrachera de los días previos, también se eleva la gamma GT, por cierto, sin que se eleven otras cosas. El ultrasonido tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 90%. Y la cosa es que cuando los pacientes tienen ya cirrosis, acuérdense que está multinodular, incluso en la primera lámina que muestran aquí sus compañeros, se ven varios nódulos y algunos medio crecidos, y aquí nos están mostrando uno preponderante que pudiera ser un cáncer hepatocelular. Pero ¿a poco puede no haber un cáncer hepatocelular que sea del tamaño de los otros nódulos? Sí, sí puede haberlo. Y entonces eso es un lío. Entonces ahí cuando tengan dudas, cuando tengamos pacientes con nódulos grandes, pues pídasele alfa-fetoproteína, sabedores de que de 35 al 50% va a haber el cáncer y no lo vamos a poder ver. Entonces, si vamos a suponer tenemos nódulos grandotes, por un lado, y por otro lado está la alfa-fetoproteína negativa y estoy sospechando que tenga cáncer hepatocelular, ahí es a donde aplica entonces la imagen, digamos, la tomografía computarizada. Claro que si son nodulitos de 1 centímetro, pues no los vamos a ver acá y ni lo vamos a sospechar. Pero ¿qué pasa si son nodulitos de 1 centímetro y tenemos alfa-fetoproteína de 700? Pues uno de esos nodulitos es maligno. Y bueno, hay que irse a asomar, entonces, mediante tomografía, cuál es el que va a dar, y a lo mejor si queremos más certeza, ahorita valdría la pena, en este caso en específico que les estoy diciendo, aquí sí utilizar la resonancia para que nosotros podamos, con PrimoVist, para que veamos el sitio donde no capta, y ahí va a estar justamente. De otra manera, vamos a esperar a que se llene rápido y se vacíe rápido y que lo podamos ver, pero si es chiquito, se nos pudiera escapar, entonces a lo mejor es uno u otro. O sea, yo creo que no habría problema con eso. Entonces, ya no me voy a quedar mucho tiempo mencionándoles lo de las características radiológicas, porque ya ustedes la conocen. Y ahora sí, ¿cómo lo vamos nosotros a ¿cómo vamos a estudiarlo? Y acá tenemos, por ejemplo, una lesión focal en un hígado con cirrosis, si es menor de 1 centímetro, mayor de 1 centímetro, mayor de 2 centímetros. Y si tenemos, por ejemplo, la alfa-fetoproteína por arriba de 200, o sea, por ecografía, más de 2 centímetros la lesión hipervascularizada, Doppler positiva y con alfa-fetoproteína de 200, estamos hablando de carcinoma hepatocelular. En el caso de mayor de 1 centímetro, dicen las pruebas dinámicas, pues obviamente serían la tomografía polifásica. Si la tomografía polifásica no da datos típicos de cáncer hepatocelular, se pueden repetir o pues hacer una biopsia, ¿no? En el caso de los menores, pues se tiene que ir buscando la histología. Aquí acuérdense ustedes que hay que estar haciendo ecografía frecuentemente. Si está estable el nódulo, pues entonces ecografía semestral. Si aumenta de tamaño, entonces hacer histología, o sea, hacer una biopsia. Entonces, las formas de llegar al diagnóstico preciso son mediante biopsia, no hay pierde, y estos dos, a donde tenemos alfa-fetoproteína elevada, o cambios típicos ultrasonográficos en pacientes cirróticos también. Entonces, esas son las tres formas de hacer diagnóstico y si se fijan hay dos que no están relacionadas con biopsia. Una sí está relacionada con biopsia. Ok, entonces el cáncer hepatocelular, masa de realce inicial, acá ya tenemos la aorta llena, el vaso se empieza a llenar y el hígado todavía no se llena y acá está la lesión ya llena. Ciertamente aquí se supone que ya se está vaciando, pero ya desapareció la lesión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es de lavado rápido en una fase tardía, por ejemplo, también ya tenemos más hígado blanco,
y lesión negra, por decir así. Aquí voy a ponerles esta otra, a donde ustedes pueden observar que no hay que confundir la cava, que está aquí, con la lesión. Esta lesión está cercana a la cava. Entonces, otra vez, apenas empieza a llenar el vaso, ya se llenaron las paredes del estómago, por cierto, se ve aquí la esplénica muy bonita, y resulta que el hígado todavía no se llena, no se pone blanco y la lesión ya se puso blanca. Acá de este lado, el hígado por fin ya se puso blanco y la lesión se empieza a poner negra, ya lo vieron. Y sí es importante que veamos eso. Entonces, ahí tienen ustedes. Y bueno, ok. La resonancia magnética, ya les decía yo que el Primovis lo que hace es que no se ve. El gadolinio sí hiperintensifica, es hipervascular, pero el Primovis aparece como negativo. Entonces, aparece en negro, aparece sin captación, chispas. Aparece sin captación. Eso en corto, una vez estando con el doctor Kimura, que es un experto en cirugía, en radiología intervencionista, platicando con él me decía, lo que pasa es que la diferencia es esa, y entonces acá quise traerles uno con Primovist. Bueno, no, este no es con Primovist, simplemente es la misma, que nada más que es una resonancia. Aquí nos muestran T2, no se observa nada. T1 en fase, se observa aquí la lesión, pero puede todavía confundirse con otros sitios. T1 fuera de fase, pues se ve mejor en fase que fuera de fase. Y esto que llaman DW1, ahí se empieza a ver claro. Entonces, acá se ve claramente, hace contraste otra vez en T1 simple. Y en la fase arterial se llena en friega, y aquí pues todavía el hígado está oscuro, y aquí ya está negro el hígado y ya se vació. Esta es una muy característica de cáncer hepatocelular, resonancia. Ahora sí yo creo, Gasga, que la duda que traías se queda ya perfectamente bien plasmada en lo que se refiere a cáncer hepatocelular y qué estudios les vamos a hacer, ¿no? Entonces, estas son pruebas dinámicas, tanto esta como las tomografías que les he mostrado. Insistiendo un poco en lo que habíamos comentado, los criterios diagnósticos para cáncer hepatocelular son el sitio histológico, que es obligado en una lesión que es menor de 2 centímetros y la alfa-fetoproteína está por debajo de 400. Ellos ponen un corte de 400 contra estos autores que ponen un corte de 200. Entonces, ¿por qué lo ponen de 400? Pues para que no tengan pierde, la verdad. Ahora, los criterios no invasivos son aplicables cuando se trata de pacientes cirróticos, porque los que no son cirróticos no tienen tanto pleito. Entonces, el criterio radiológico es una lesión focal mayor de 2 centímetros, con dos técnicas de imagen, llámese ultrasonido Doppler más TAC, polifásica, o ultrasonido Doppler más resonancia, y si es con Primovistus no hay piel. Es como muy específico. Y el criterio combinado es una lesión focal mayor de 2 centímetros con hipervascularización arterial, asociados a niveles de alfa-fetoproteína mayor de 400. O sea, si nosotros tenemos dos métodos de imagen, ya podemos estar haciendo diagnóstico, o un método de imagen, pero con alfa-fetoproteína elevada. Entonces, estos dos son los métodos que nos van a dar el diagnóstico para que no tengamos pierde por ahí, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí está la cosa. Una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer hepatocelular y de cualquier tipo de cáncer, hay que tapificar. Entonces, la mejor manera de tapificar en la actualidad el cáncer hepatocelular contra lo que sería la mayoría de tumores, la mayoría se tapifican por TNM. Este no es la excepción. Tenemos nuestra clasificación TNM del American Joint Committee on Cancer, de la AJCC, que es la que es American Joint Committee on Cancer. Entonces, pues tenemos los estadios y demás, pero prácticamente la que más se utiliza en la actualidad es la tapificación de Barcelona. Esta se conoce como la de la Clínica de Barcelona, del Hospital Clínic, ahí es donde trabajaba el doctor que la propone, y pues la tenemos de la etapa 0, la A, B, C y la D. Entonces, originalmente se utilizaba para hacer las etapificaciones la escala funcional, la escala de Child-Pugh y la escala de Okuda.
Entonces, acá les tengo esta, cuando se utilizaba Okuda Child-Pugh. Esta ya ha pasado de moda. Entonces, no utilizamos más la de Okuda. Pero, pues por si las moscas, para que no se les olvidara o para que supieran de qué se trataba, porque de repente leen ustedes artículos al respecto, pues tenemos nosotros que Okuda decía que los factores de riesgo mayores para cáncer hepatocelular era que el tamaño del tumor fuera menor de 50 o mayor de 50, que hubiera ositis, que la albúmina estuviera baja o no y la bilirrubina también, y daban un punto y entonces pues, los que completaban acá, pues los 4 puntos eran los que tenían peor pronóstico. Sobre todo que decían tamaño del tumor más de 50%. Pasó de moda porque en realidad otro de los tumores del aparato digestivo sólido, que sí tiene que ver con el tamaño del tumor, es el cáncer hepatocelular. O sea, sí se ha visto que si el tumor es mayor, de mayor tamaño, pues le va a ir peor al paciente. Incluso no los aceptan para trasplante de hígado. Está la clasificación de Child-Pugh, que ya hemos visto aquí con ustedes, no me voy a entretener en verla. Y está la escala funcional, que esa sí no la hemos analizado. Yo espero que ustedes ahorita estén en estadio cero funcional, porque el estadio cero funcional es que están siendo capaces de hacer todo, y el estadio 5 pues son pacientes moribundos. Si nos vamos al estadio 4 es completamente discapacitado, no puede llevar a cabo ningún cuidado personal, totalmente confinado a una cama o una silla. Entonces, si nosotros nos vamos acá y tenemos estadios funcionales mayores de 2, eh, por ejemplo, aquí el estadio funcional es de 0 a 2 y aquí es de 0. ¿Qué quiere decir? Que pues cuando muy fregaditos es que todavía anda de ambulatorio y que es capaz de hacer todos sus cuidados personales, pero es incapaz de llevar a cabo cualquier actividad laboral, pues levantado y caminado más del 50% de las horas de vigilia. Hasta acá todavía se les admite como para poder, no se les admite, sino se les ubican en estadios más tempranos. Entonces, ok, vamos a analizar ahora nuestra escala de Barcelona, grosso modo, y aquí van a estar incluidos unos criterios que se conocen como de Milán. ¿Por qué? Porque se ha visto que para cáncer hepatocelular se vale el trasplante de hígado y a los pacientes les va muchísimo mejor si es que cumplen con los criterios de Milán que si nada más se les diera algo de quimioterapia. Una de las ventajas de esta tabla, que se ha hecho muy popular, es que muestra los estadios y abajo muestra la propuesta de tratamiento que tienen y el pronóstico. Entonces, se consideran etapas tempranas hasta a donde el tratamiento se considera curativo, entre comillas, 30-40%, y la sobrevida a 5 años anda oscilando de 40-70%. O sea, quiere decir que todavía a 5 años un paciente que ha tenido un cáncer hepatocelular está viviendo a los 70% a los 5 años, pues es maravilloso. Va cambiando el asunto cuando ya tenemos etapa B, a donde la sobrevida a 20 meses ya es un poco más baja, y en estadios avanzados a donde definitivamente pues ya es mucho más baja. Y pues estos pacientes pues, son pacientes moribundos. Entonces, si tenemos un Child-Pugh elevado, tenemos etcétera, pues ya tenemos ahí a los pacientes moribundos. Por cierto, los que tienen también quirúrgica conmigo, que les voy a hacer exámenes ahorita, pues van a tener bien fresco este tema. Ya lo vimos nosotros ahí con un caso clínico. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá porque tengo examen con sus compañeritos y les tengo que subir el examen. Y si tienen dudas, se soplan las 25 diapositivas que nos faltan y ahí me avisan. Cuídense, nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Gracias, mañana, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Bye. Bye.